Center of Excellence. Muchas gracias. Voy a, en el momento de... Aquí está. Listo. No. Perfecto. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación a hablar un poco sobre este estudio, que es un estudio hecho en conjunto con el Vasculitis Patient Power Research Network, y es parte del enfoque de mi investigación en general sobre no solo el tratamiento de pacientes con vasculitis y polimialgia reumática, sino también el enfoque de envejecimiento y inflamación y el tratamiento de pacientes adultos mayores también, que es parte específica de mi programa de investigación. Estas son en parte algunos de mis conflictos de interés que siempre menciono, pero de lo que voy a hablar hoy día particularmente es del enfoque del estudio Bastron, que está específicamente estudiando la prevalencia y la importancia y la relevancia de la fragilidad en personas que viven con vasculitis. Voy a hablar de qué es la fragilidad en general y hablar un poco de términos en general, sobre qué sabemos de la fragilidad en la población en general y por qué esta es relevante en vasculitis y en las personas que viven con vasculitis. Un poco de las conexiones y la importancia de reconocimiento, incluyendo ciertos puntos sobre calidad de vida. Y hablar específicamente de los resultados de nuestro estudio que van a ser presentados, si no me equivoco, el lunes o el martes, en una de las sesiones plenarias de la reunión. Brevemente al final también, como parte de otro de los estudios del BPPRN, voy a hablar sobre el registro de BPREC también, discúlpenme si en un momento cambio de inglés, como parte en colaboración de algunos otros investigadores del BPPRN. Pero empezando con qué es fragilidad. Y cuando hablamos usualmente, o pensamos de fragilidad, usualmente hablamos de algo que tiene una connotación negativa, que usualmente asociamos con el proceso de envejecimiento y con edad. Y es verdad que la fragilidad es un estado donde hay una disminución de la reserva fisiológica en nosotros. Es que nos predispone a un incremento en la vulnerabilidad a ciertos estresores, sea algo como una infección, como por ejemplo caídas, como trauma. Y usualmente concebimos esto en un concepto de edad, que es algo que la fragilidad va de mano a mano con la edad. Sabemos que la fragilidad lo que hace es nos cambia nuestra manera de responder a estos estresores. En una persona, si encuentro esto acá, vemos que en la presencia de un estresor tenemos una cierta capacidad o resistencia de regresar de vuelta a nuestro basal. Pero en personas que son o prefrágiles o frágiles, esta capacidad de regresar a nuestro basal está limitada. Y mientras aumente o haya una disminución de esa capacidad, puede impedir tanto nuestra capacidad física, volvernos dependientes o llegar a discapacidad, afecta nuestra calidad de vida y predisponernos a otros tipos de complicaciones, ya que en la población general la fragilidad está aumentada, un aumento de mortalidad, aumento de hospitalizaciones, discapacidad y una peor calidad de vida. Entonces, ¿cómo concebimos la fragilidad en el contexto de personas que viven con enfermedades crónicas o inclusive enfermedades autoinmunes? Cuando uno es diagnosticado de vasculitis, empieza el camino de vivir con una enfermedad, de tratarla y del tratamiento que conlleva. Y sabemos que las personas que viven con vasculitis tienen un aumento de un estado de inflamación crónica, producto de nuevo de la enfermedad. Manifestaciones de la enfermedad en sí que llevan a complicaciones, distintas comorbilidades o algunas enfermedades que se asocian tanto de nuevo, a la enfermedad en sí o al tratamiento, problemas en la función física y los medicamentos, que como ya hemos escuchado ahorita, los corticoides siempre son a los que estamos señalando. Y esto puede llevar en algunas personas al desarrollo de fragilidad, que eventualmente puede crear este círculo vicioso donde lleva a una mayor discapacidad física, puede empeorar algunas de las manifestaciones de enfermedad, comorbilidades, inclusive llevar al uso de otros medicamentos. E inclusive si alguien ya está en algún estado o predispuesto a fragilidad al momento del diagnóstico de la vasculitis, todos estos fenómenos pueden ocurrir de una manera mucho más acentuada. Cuando lo que nosotros realmente queremos es que al momento del diagnóstico, el tratamiento y tratar de mejorar la actividad física, tratar de disminuir los efectos adversos asociados a los medicamentos, lleven a que las personas que viven con vasculitis tengan un control adecuado de la enfermedad y una buena calidad de vida.
¿Cómo identificamos usualmente o reconocemos la fragilidad? Una de las maneras, y estos son en base a muchas distintas definiciones que hay para la identificación, es limitaciones en la actividad física, como por ejemplo falta de energía, fatiga, que sabemos que es muy común en pacientes que viven con enfermedades crónicas y vasculitis. Una disminución en la fuerza que se puede ver en actividades hasta muy simples de la vida diaria, como por ejemplo abrir frascos o llevar las bolsas de la compra. O inclusive pérdida de peso que usualmente está asociada a esto, aunque sabemos que pueden haber ciertas diferencias en pacientes que viven con enfermedades crónicas y que usan corticoides, ya que la pérdida de peso no es necesariamente lo que por default pensamos. ¿Por qué está bien a ser relevante en la vasculitis? Porque muchos de estos cambios que ocurren con la edad están asociados a distintos cambios a nivel celular y estados que predisponen a una inflamación crónica. Muchos de estos mecanismos que vemos, que sabemos que ocurren y que se llegan a acentuar en algunas personas con el paso de los años, se ven también en personas adultas jóvenes que viven con enfermedades crónicas o enfermedades inflamatorias. ¿Y por qué es aún más importante? Porque aunque sabemos que los resultados y los tratamientos han llevado a la mejoría del tratamiento y de la calidad de vida de muchos pacientes que viven con vasculitis, todavía hay ciertas complicaciones con las cuales lidiamos. Sabemos también que hay una disminución en la calidad de vida con un aumento de la fatiga, aumento del dolor, disminución de energía y de la capacidad física y también cierta afectación de distintos parámetros de la salud mental. Sabemos además de distintos estudios que calidad de vida en pacientes que viven con vasculitis no es un equivalente a actividad de enfermedad, que pacientes que pueden estar en remisión siguen teniendo una menor calidad de vida y hay que intentar de identificar maneras de poder mejorar esto. Y sabemos que sí, en algunos estudios recientemente han demostrado que el tratamiento y algunos tratamientos están asociados a una mejoría de la calidad de vida y hemos visto algunos esos en el caso de tocilizumab, en el trial de YACTA y recientemente en el estudio de Bacopan. Sin embargo, todavía no es necesariamente el caso en todos los pacientes y hay que tratar de poder identificar específicamente targets donde podamos actuar y podemos intervenir para ayudar la calidad de vida y los resultados de nuestros pacientes. Entonces hay una serie todavía de necesidades a las cuales tenemos que identificar factores que se pueden modificar, que engloben tanto la enfermedad como factores no específicos a la enfermedad y poder desarrollar intervenciones. ¿Qué sabemos un poco de fragilidad en reumatología y en vasculitis? Sabemos que la fragilidad tiene una mayor prevalencia en muchas otras enfermedades reumatológicas como lupus, artritis reumatoide, escleroderma, inclusive polimialgia reumática. Sabemos que en vasculitis está asociada con algunos peores resultados. Muchos de estos estudios son específicamente en adultos mayores, con una mayor incidencia de infecciones en un estudio con pacientes con artritis de células gigantes y algunas otras complicaciones. Entonces, con esto es que nace el estudio VASTRON, que como mencioné, fue un estudio que se ha realizado por muchos investigadores, pero liderado y empujado por el interés de los pacientes y los investigadores del Vasculitis Patient Power Research Network. Y cuando digo pacientes es porque John Stadler, que es nuestro patient partner para este estudio, ha sido una pieza clave, así también como el resto de pacientes partes del BPPRN, que inclusive sugirieron el nombre del estudio para quitar la connotación negativa. El objetivo de este estudio fue describir cuál fue la prevalencia de fragilidad reportada por pacientes y poder descubrir cuál es el impacto, cómo está asociada a calidad de vida, cómo está asociada a resultados o complicaciones a un año de seguimiento. Fueron 2 encuestas que se realizaron, basal y a un año de seguimiento, y poder tratar de identificar qué factores están asociados a la presencia de fragilidad en personas que viven con vasculitis. Este estudio fue hecho, como mencioné, en el BPPRN, que es una cohorte prospectiva de pacientes, está basada en internet, es todo online, son pacientes que deciden participar, llegan a dar su información de manera periódica y existe también la posibilidad de dar otras encuestas para recolectar específicamente información para estudios puntuales, como por ejemplo este.
son pacientes que han voluntariado su tiempo y llenar esta información, y se recolecta información como información demográfica específica sobre la enfermedad, medicamentos y otras medidas específicamente reportadas por pacientes. Lo que hicimos fue, de nuevo, fue muy simple, fue una encuesta que se agregó a la colección periódica que se da, específicamente con una medida de autorreporte de fragilidad, que no voy a mencionar en este momento. Recolectamos información sobre medicamentos, de distintas medidas sobre calidad de vida, y en la encuesta de seguimiento al año también preguntamos por algunos resultados como hospitalizaciones, infecciones, fracturas y recaídas de enfermedad. Entonces, en este estudio lo que hicimos fue, tuvimos 328 participantes, como que acá pueden ver. Los diagnósticos principales fueron granulomatosis con polangitis, EGPA, polangitis microscópica y arteritis de células gigantes. Estoy un poco... Y lo que encontramos fue una mayor prevalencia de lo que hubiera estado esperado en comparación con la población en general, de fragilidad y de prefragilidad. Vimos también que los pacientes que eran frágiles y hiperfrágiles eran más comúnmente mujeres, reportaban discapacidad y habían tenido que dejar de trabajar. Reportaban también un PGA, que es una evaluación de actividad global del paciente, peor. Y eran pacientes que aparte tenían, a diferencia del concepto de pérdida de peso, eran pacientes con tanto sobrepeso como obesidad. Esto por el índice de masa corporal. A pesar de lo que se podía pensar, no vimos ninguna, por lo menos a primera vista, no vimos ninguna diferencia con edad. Inclusive podemos ver que los pacientes no frágiles o robustos parecían ser mayores que los pacientes con fragilidad o prefragilidad. Y también, a pesar de que hubiera uno pensado que la duración de la enfermedad podía estar relacionada, no vimos necesariamente una gran diferencia en ese caso. Viendo parte de los criterios que utilizamos, y no voy a entrar mucho en esto, vimos que tanto la fatiga y la dificultad y la falta de energía eran dos de los criterios más comunes en tanto pacientes con prefragilidad y fragilidad. Y cuando vimos específicamente, y hago recalque que obviamente hay variación de los números, la gran parte de los distintos tipos de vasculitis tenían una prevalencia alta tanto de fragilidad y de prefragilidad. Los pacientes con fragilidad y prefragilidad tenían también unas peores medidas de calidad de vida, y particularmente en pacientes frágiles con fragilidad reportada, estas medidas también eran clínicamente significativas en base a la diferencia. Y esto es utilizando unas medidas que se llaman PROMIS, que son unas medidas desarrolladas en Estados Unidos que están comparadas a la población en base a edad y sexo. Y al tratar de ver en la primera encuesta basal qué factores estaban asociados a fragilidad, vimos que las mujeres y de nuevo los pacientes con sobrepeso o obesidad eran más comúnmente frágiles. Y como mencioné inicialmente, a pesar del concepto de que suele unir o pensarse de que la edad y la fragilidad van de la mano, no vimos ninguna asociación tanto con edad ni con duración de enfermedad. Y en este caso, aunque hay limitación sobre cómo recolectamos la información y las dosis de corticoides, y definitivamente no teníamos información sobre uso acumulado de corticoides a través del tiempo, tampoco vimos ninguna relación con la dosis de corticoide al momento de la encuesta. Al año, lo que vimos fue, tuvimos 82.9% de los 272 de los 328 participantes iniciales, y lo que vimos sorprendentemente es que a pesar de que algunas personas conciben la fragilidad como un estado el cual rara vez lleve cambios, hay personas en las que sí creemos que hay una capacidad de cambios, que es un estado dinámico en el cual pueden haber cambios, y eso probablemente sea aún más relevante en personas con enfermedades inflamatorias. Y como vimos, aunque mucha gente que se quedó dentro de sus iniciales categorización entre fragilidad, el 75%, la gran parte, el 50% de la gente que fue clasificada inicialmente como prefrágiles,
y el 66% de los que fueron clasificados inicialmente como frágiles, hubieron cambios que ocurrieron más comúnmente entre los estados contiguos. Gente que pasó de un estado de prefragilidad a fragilidad y gente que pasó de frágil a prefrágil y viceversa. Lo cual nos demuestra que en pacientes que viven con vasculitis el estado de fragilidad es dinámico y hay un subgrupo de pacientes en los cuales esto pueden haber tanto mejorías como también se puede pasar a un mayor estado de fragilidad. Vamos a pasar esto. E hicimos, aunque limitados un poco por los números, porque ya como ven son números pequeños en los cuales se ven estos cambios, no llegamos a identificar necesariamente ningún factor específico que estuviera asociado a una transición en este estado. Y lo que sí vimos efectivamente al año fue que también vimos las mismas asociaciones con peor reporte de calidad de vida y que estos cambios también eran clínicamente significativos. Y aunque los números eran relativamente pequeños para algunos de los resultados, vimos que los pacientes frágiles reportaron un mayor número de hospitalizaciones y recaídas de enfermedad. Y aunque no vimos mucha diferencia, también vimos una cierta disposición a mayores infecciones en pacientes frágiles y hiperfrágiles. Entonces, ¿qué aprendimos de este estudio y cómo nos informa esto para seguir? Entendemos que en este estudio la prefragilidad y la fragilidad son comunes en personas que viven con vasculitis. Pudimos identificar ciertos factores que hay que tomar en cuenta, que pueden predisponer y que hasta cierto punto van de acorde con lo que sabemos en general, en la población en general. La fragilidad identifica en personas que viven con vasculitis a un subgrupo de personas que tienen tanto una peor calidad de vida y que también están a mayor riesgo de efectos adversos, con lo cual recalca la importancia de la identificación en la práctica clínica. Pero también lo que vimos fue que es posible que haya una transición entre esos estados, que hay cierta reversibilidad en un subgrupo de pacientes y que es algo que deberíamos empezar a enfocar para el futuro. ¿Cuáles son los siguientes pasos de mi trabajo y a dónde iremos yendo? Tratar de ver esto en estudios mayores para poder validar nuestros resultados y poder identificar de nuevo estos factores que pueden tener relevancia en la práctica clínica para luego implementar como se está haciendo ya en otras enfermedades como en oncología, para poder identificar pacientes en riesgo, no solo identificar pacientes en riesgo, sino también identificar pacientes en los cuales se pueda priorizar ciertas intervenciones como actividad física, intervenciones de dieta y algunos medicamentos o, como hemos escuchado ahorita, menos medicamentos para poder de nuevo priorizar y asegurar buenos resultados. Voy a brevemente, cambiando un poco, hablar sobre el registro de vasculitis para embarazo. Y este es otro registro y otro es otro estudio y otra iniciativa del BPPRN que es de gran importancia y obviamente es de mucho interés para mujeres o parejas que están considerando el embarazo y pacientes que viven con vasculitis. Es una pregunta importante, es una pregunta que a mucha gente, a muchos pacientes y a muchos médicos que estamos involucrados en el cuidado de personas con vasculitis nos interesa, pero que sabemos que tenemos poca información. Y como entendemos para ideas y situaciones puntuales, tanto como en el estudio Bastron y como en ese estudio, el poder está en los números y la participación para nosotros poder entender un poco más al respecto, poder informar más de nuestros pacientes y poder llevar a cambios que podamos implementar en la práctica clínica y que puedan mejorar los resultados. Este registro es un registro totalmente online, que es totalmente voluntario y que implica la participación y la recolección de información a través del embarazo en mujeres que viven con vasculitis. Y la idea es entender tanto el embarazo, pero también cómo afecta la vasculitis la salud reproductiva. Y como mencioné, eso está disponible para todos los pacientes que quieran participar y parte de esto y este esfuerzo ayuda no solo a avanzar el campo y ayuda a informar a futuros pacientes y a seguir mejorando el cuidado de nuestros pacientes. ¿Quién se puede registrar? Pacientes embarazados que sean mayores de 18 años con cualquier forma de vasculitis. ¿Cómo? Es sumamente fácil, al igual son pacientes que están dando información de manera periódica, pero que aparte reciben encuestas específicas para el registro de VIPREC. Y lo único que hay que hacer es proporcionar información y poder ayudarnos a seguir avanzando el campo. ¿Y
con eso, aunque no sé cómo estamos de tiempo, si hay alguna pregunta estoy muy dispuesto a recibirlas y gracias en todos los idiomas. Thank you very much. That was a really good talk. I was just wondering, you know, with females experiencing more frailty, could a factor of menopause, medically induced menopause, be a reason for that? Whoa. The microphone was very excited for the answer. No sé en qué idioma contestar esto, pero lo contestaré en español para todos y creo que alguien va a traducir en el fondo. La pregunta es si hay algún tipo de influencia con respecto a la menopausia, a los cambios hormonales en esto. Y la verdad es que es muy factible que sí, y esto se está visto también la predisposición a un mayor riesgo de fragilidad en la población general, está visto también en mujeres. Entrar a hablar sobre suplementación hormonal es otro tema completamente distinto, al cual creo que probablemente no soy la persona más capacitada, pero de nuevo, la idea en este caso es no necesariamente encontrar las causas, sino también identificar y a la vez poder llevar a crear intervenciones específicas que sabemos que tienen resultados en la población en general y que podemos adaptar para nuestros pacientes también. Muchas